Buenas, ingeniero Olu. El que les habla pertenece al grupo 4 del curso de sistemas operativos, que tiene como integrantes a Luis Uculmana Lara, Edgar Luján Cavitarte, Mario Gutiérrez Poma, Anderson Velázquez Alvites, Genaro Pretil Escobar, Sandra Villagómez Aybar, Isabel Velarde Muñante y quien les habla, Sebastián Ramírez. En esta exposición le vamos a hablar lo que son los principios generales de la concurrencia y otros temas que van a ir hablándoles mis compañeros. Concurrencia es la instancia de los procesos hacia los recursos. La concurrencia es fundamental en todas estas áreas y para el diseño de sistemas operativos. Comprende un gran número de cuestiones de diseño, incluida la comunicación entre procesos. Coincidencia de varios sucesos al mismo tiempo. Principios generales de la concurrencia. En un sistema multiprogramado con un único procesador, los procesos se intercalan en el tiempo para dar la apariencia de ejecución simultánea. Aunque no se consigue un proceso paralelo, real, y aunque se produce una cierta sobrecarga en los intercambios de procesos de un sitio a otro, la ejecución intercalada produce los beneficios importantes en la eficiencia del procesamiento y de la estructuración de programas. En un sistema con varios procesadores, no solo es posible intercalar los procesos, sino también superponerlos. A primera vista podría parecer que la intercalación y la superposición representan formas de ejecución muy diferentes y que introducen problemas distintos. De hecho, ambas técnicas pueden contemplarse como ejemplos de procesos concurrentes y ambas plantean los mismos problemas. En el caso de un sistema monoprocesador, los problemas creados por la multiprogramación parten del hecho de que la velocidad relativa de ejecución de los procesos no pueden predecirse. Depende de la actividad de otros procesos, de la forma en el que el sistema trata las interrupciones y de las políticas de planificación. Así surgen las siguientes dificultades. La compartición de recursos globales está llena de riesgos. Para el sistema operativo resulta difícil asignar los recursos de forma óptima. Resulta difícil localizar un error de programación. ¿Qué elementos de gestión y diseño surgen por causa de la concurrencia? Debe ser capaz de seguir la pista de los distintos procesos activos. Esto lo hace por medio de bloques de control de procesos. Debe asignar y quitar los distintos recursos a cada proceso activo, el tiempo de procesador, memoria, archivos y dispositivos de entrada y salida. Debe proteger los datos y recursos físicos de cada proceso contra inherencias no intencionadas de otros procesos. Los resultados de un proceso deben ser independientes de la velocidad relativa a la que se realiza la ejecución con respecto a otros procesos concurrentes. Ahora le doy el pase a mi compañero Anderson Velázquez. Exclusión mutua. Es un sistema multiprogramado con un único procesador. Los procesos se intercalan en el tiempo para dar apariencia de ejecución simultánea, aunque se consiga un proceso en paralelo real y aunque se produzca un sobrecargado en la CPU por el hecho de tener que cambiar de tarea constantemente. Las ventajas de todo esto son muy elevadas. Ejemplo, avión torre, chat, etc. Un ejemplo también de esto es el semáforo. Por ejemplo, el semáforo no puede tener la luz roja y verde activa al mismo tiempo. Lo que hace esto es tener prioridad a la luz y cambiar de manera cuando lo necesite. O sea, si va en rojo, tiene la prioridad y primero realiza esos cambios en rojo para poder pasar recién al amarillo y así al verde. Ese sería un ejemplo de exclusión mutua. Concepto de exclusión mutua. Consiste en que un solo proceso excluye temporalmente a todos los demás para usar un recurso compartido de forma que garantice la integridad del sistema. Eso es lo que trata de explicar. Solo trata de hacer un proceso crítico a la vez, porque si hace más de dos, entonces el sistema va a colapsar y eso es lo que no se quiere. Así que usan esta exclusión mutua para evitar esos problemas. Algunos ejemplos de los algoritmos clásicos de exclusión mutua son el algoritmo de Decker y Peterson. En Decker, eso es lo que estaba explicando, que a medida que va a necesitar, va a cambiar la prioridad. Realiza una, cambia la prioridad y realiza la otra, y así sucesivamente. Gracias. Yo soy Isabel Velarde. Me tocó exponer la parte de región crítica.
Una región o sección crítica es una secuencia de instrucciones que no debe ser interrumpida por otros procesos. Es decir, se debe tratar una región crítica como una sola instrucción atómica. Se le denomina sección crítica en programa concurrente, a la vez porción de código de un programa de computador en la cual se accede a un recurso compartido, que no debe ser accedido por más de un hilo en ejecución. La sección crítica, por lo general, termina en un tiempo determinado y el hilo, proceso o tarea solo tendrá que esperar en un periodo determinado de tiempo para entrar. Se necesita un mecanismo de sincronización en la entrada y salida de la sección crítica para asegurar la utilización en exclusiva del recurso. Por ejemplo, un semáforo. El acceso concurrente se controla teniendo cuidado de las variables que se modifican dentro y fuera de la sección crítica. En una situación similar, la sección crítica puede ser utilizado para asegurarse de un recurso compartido. Por ejemplo, una impresora puede ser accedida por un solo proceso a la vez. La manera en cómo se implementan las secciones puede variar dependiendo de los diversos sistemas operativos. Solo un proceso puede estar en una sección crítica a la vez. El método más común para evitar en los procesos que los procesos accedan al mismo tiempo a un recurso es el de la exclusión mutua. Ya. Buenas, ingeniero. Soy el alumno Genaro Pretil y me ha tocado hablar sobre las primitivas exclusivas mutuas. Se implementa a través de dos instrumentos que se referían a dos variables, en las que consisten en entrar exclusión mutua y salir exclusión mutua. ¿A qué se refiere esto? Se refiere solamente a los algoritmos, en lo que se refleja acá en unos cuantos ejemplos, que sale que para la exclusión mutua vamos a referir que frecuencia es una integral y exclusión es una booleana. Entonces vamos a referir en estos dos algoritmos que se ven en la pantalla, que en el procedimiento de observador vamos a empezar con un mientras en ejecución, empezar, observar evento, entrada, ejecución mutua, frecuencia es A, frecuencia más 1 y después salir exclusión mutua para terminar con este algoritmo de la variable. Entonces vamos a entrar con el procedimiento de retorno, que empezaríamos con begin, que es empezar, mientras, ejecución, hacer, empezar nuevamente, entrar, ejecución mutua, mientras de frecuencia y hacemos mientras es A0. Y vamos a salir de la exclusión mutua y con el salir. Fin. Ahora vamos a hablar sobre otro algoritmo de primitiva de exclusión mutua. En este algoritmo solamente es algo simple. Es como un coempezar, que sería empezar, frecuencia es A0, coempezar, observación, reporte, terminar, empezar, coempezar y fin. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Mario Gutiérrez Poma y el punto que me ha tocado hablar es acerca del semáforo. Primero voy a dar la definición acerca de lo que es el semáforo. El semáforo es un mecanismo de sincronización de procesos inventado por Esker Dijkstra en el año 1965. El semáforo permite al programador asistir al planificador del sistema operativo en la toma de decisiones, de manera que permite sincronizar la ejecución de uno o varios procesos. A diferencia de los cerrojos, los semáforos pues, nos ofrece un mecanismo de espera no ocupada, ¿no? Generalmente este tipo de herramienta pues, me va a permitir el paso o el uso restringido de los recursos que se van a compartir en el sistema operativo. El semáforo está compuesto por dos atributos. Por el lado derecho decimos
que está compuesto por un contador que generalmente su valor es mayor o igual que cero. Puede llegar de un valor inicial que es cero hasta un n que simboliza pues diferentes tipos de valores. Y por el otro lado está pues la lista de procesos. Generalmente esta lista está formada por el PCB, ¿no? Donde a diferencia del contador sí empieza desde cero, es vacío. Existen tres tipos de semáforos. El semáforo de inclusión mutua. El semáforo de inclusión mutua generalmente es cuando solamente te permite realizar un único proceso, ¿no? El semáforo contador de la misma manera empieza a contar los procesos que se han venido compartiendo hasta innumerables o tipos de valores. Y el semáforo de espera, este tipo forza la ejecución cuando un recurso pues se está dando, se está ejecutando en estado de bloqueado hasta que nuevamente empieza a realizar sus actividades, ¿no? Existen tres funciones para describir sus operaciones. En primer lugar tenemos lo que es el I. El init inicia el semáforo antes de que los procesos hayan ejecutado una operación while o sigma. El while podemos decir que si el valor del semáforo es mayor a 0, pues indica que un proceso más puede acceder al recurso, y si el contador disminuye, el proceso pues continúa con el éxito. La función signal, cuando el proceso ha terminado de utilizar el recurso, esto se le indica al contador mediante signa que el valor va a aumentar en 1. Podemos citar tres ventajas en lo que es el semáforo. La primera ventaja, podemos decir que el semáforo puede imponer restricciones que ayuda a los programadores a evitar errores. Los semáforos también pueden implementarse de manera eficiente en muchos sistemas, por lo que las decisiones que los usan pueden ser de tipo portables o generalmente se dan de manera eficiente. Y las soluciones que se usan en los semáforos pues suelen ser limpias y organizadas, de manera que esto hace fácil su demostración, ¿no? Así como existen ventajas, también podemos citar tres desventajas. La primera es que el uso correcto de while signal pues, es solo una buena práctica de programación, es decir, que su uso correcto no se da de manera obligatoria. Existe una asociación directa entre el semáforo y el recurso no existe una asociación directa entre el semáforo y el recurso que regula. La función while signal del usuario pues, puede realizar cualquier operación con el recurso. Ahora le doy pase a mi compañero Luján, que les va a hablar acerca de lo que es el tema de monitores. Continuando la exposición, voy a hablar sobre los monitores. Definición. Un monitor es una colección de procedimientos variables y de estructura de datos que están todos agrupados juntos en un tipo especial de módulo o paquete. Los procesos pueden llamar a los procedimientos de un montón siempre que quieran, pero no se les permite acceder directamente a las estructuras de datos internos del monitor, desde procedimientos declarados fuera del monitor. Son estructuras de un lenguaje de programación que ofrecen una funcionalidad equivalente a los semáforos y que son más fáciles de controlar. Los monitores fueron propuestos por Bridge Hansen y mejorados por Herb en los años 70 para poder utilizar procesos automáticos de sincronización y un módulo monitor que encapsula la mutua exclusión de datos y procedimientos que pueden acceder a los datos protegidos. Los usuarios pueden hacer llamadas a este procedimiento usando el monitor como una tabla de estado para determinar cuándo proceder y cuándo suspender operaciones. Un monitor es una colección de procedimientos, variables y estructuras de datos que se agrupan en un tipo especial de módulo o paquete. Los procesos pueden invocar los procedimientos de un monitor en el momento que se deseen, pero no pueden acceder directamente a las estructuras de datos internas del monitor desde procedimientos declarados afuera del monitor. Características básicas. Es un módulo de software tipo abstracto de datos, mecanismo de alto nivel impuesto por el compilador, estructura fundamental de sincronización, exclusión mutua impuesta por la estructura del monitor. Solo un proceso puede acceder al monitor en cada momento. Cualquier otro que lo invoque debe esperar.
Variables de datos locales solo se acceden a través de los procedimientos de monitor. Un proceso entra al monitor invocando a uno de sus procedimientos. Tipos de monitores. Hay 4 tipos de monitores: monitor tipo monitor, monitor tipo manager, monitor tipo mediador y monitor tipo gladiador. El monitor tipo monitor es el monitor más simple de todos, pues solo tiene 3 estados y las funciones internas son muy sencillas. Monitor tipo manager es muy similar al monitor tipo monitor. La diferencia esencial es que un proceso que es reiniciado debe abandonar el monitor. Monitor tipo mediador. Este monitor fue propuesto por la CAR Hall. Tiene la característica de compensar las desventajas de los monitores tipo monitor y tipo manager. Monitor tipo gladiador. Tiene la característica fundamental de solo tener un punto de consistencia interno. Ocurre cuando el proceso que está activo abandona este estado y sigue dentro del monitor. Ventajas. Exclusión mutua automática. Al ejecutar un wait, el proceso que está dentro del monitor inmediatamente se permite que entre a otro proceso que esté en la cola esperando entrar. Ejecución simultánea o a concurrencia modular, evitando conflictos de compartición de recursos al existir exclusión mutua. Modularidad. Solo en el monitor se tiene visibilidad sobre los objetos que están declarados en él. Encapsulamiento o abstracción. Su estructura encierra variables compartidas o recursos, es decir, que no se les permite entrar directamente a estructuras internas del monitor, desde procedimientos que hayan sido declarados exteriores a este. Facilidad de mantención. La sincronización de procesos se realiza en el interior del monitor, por lo que es más fácil de verificar y por ende se facilita su mantenimiento. Monitores de ventajas. Sincronización depende del programador, razón por la cual existe la probabilidad de errores. Riesgo de deadlock, interbloqueo. Por ejemplo, consideramos 2 procesos P1 y P2 y 2 recursos críticos R1 y R2. Supongamos ahora que cada proceso necesita acceder a ambos recursos para llevar a cabo una parte de su función. En tal caso, es posible que el sistema operativo asigne R1 a R2 y R2 a P1. Cada proceso está esperando a uno de los 2 recursos y ninguno liberará el recurso que ya posee, hasta que adquiera el otro y ejecute su sección crítica. Probabilidades de starvation, es decir, que se tengan procesos de baja prioridad que nunca lleguen a ejecutarse. Muy costoso. Al bloquearse muchos procesos se produce una pérdida de eficiencia. Riesgo de trashing o hiperpaginación. Sucede cuando se utiliza una gran cantidad de recursos de manera creciente para hacer una cantidad cada vez más baja de trabajo. Generalmente se refiere a cuando se cargan y descargan constantemente partes de la imagen de un proceso hacia la memoria principal y la memoria virtual a espacios de intercambio. Ahora le doy pase a mi compañera Villagómez. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el paso de mensajes. El paso de mensajes es una técnica empleada en programación concurrente para aportar sincronización entre procesos y permitir la exclusión mutua, de manera similar a como se hace con los semáforos, monitores, etc. Su principal característica es que no precisa de memoria compartida, por lo que es muy importante en la programación para sistemas distribuidos. Los elementos principales que intervienen en el paso de mensajes son el proceso que envía, el que recibe y el mensaje. Las operaciones básicas. Un sistema de paso por mensajes debe tener al menos 2 operaciones: envío de mensaje send o recepción de mensaje receive. Los mensajes son enviados por un proceso, pueden tener un tamaño fijo o variable. Si tienen un tamaño fijo, la implementación a nivel del sistema es directa. De lo contrario, requieren una implementación más compleja a nivel del sistema. Existen varios métodos para implementar lógicamente un enlace y las operaciones de envío y recepción. Comunicación sincrónica o asincrónica. También está la comunicación directa e indirecta, así como el almacenamiento en buffer explícito o automático. La comunicación directa e indirecta. Cada proceso que desea comunicarse debe nombrar explícitamente el destinatario o remitente de comunicación. La comunicación indirecta, los mensajes se envían a y se reciben de buzones o también llamados puertos. En la comunicación síncrona o asíncrona,
La comunicación síncrona, el intercambio de un mensaje es una operación atómica que exige la participación simultánea del emisor y el receptor. En la comunicación asíncrona, el emisor puede enviar un mensaje sin bloquearse. El receptor lo puede recoger más tarde. Almacenamiento en buffer. Sea la comunicación directa o indirecta, los mensajes intercambiados por los procesos que se están comunicando residen en una cola temporal. Básicamente, tales colas se pueden implementar de 3 maneras distintas: capacidad cero, capacidad limitada e ilimitada. La capacidad cero, la cola tiene una longitud máxima de 0, por lo tanto no puede haber ningún mensaje esperando el enlace. Capacidad limitada, la cola tiene una longitud finita n, por lo tanto puede haber en ella n mensajes como máximo. Y la capacidad ilimitada, la longitud de la cola es potencialmente infinita, por lo tanto puede existir cualquier cantidad de mensajes esperando en ella. Ahora le doy paso a mi compañero Opimano. ¿Qué tal? Buenas, ingeniero. A mí me ha tocado hablar sobre lo que es todo el tema de algoritmos. En primer lugar, vamos a empezar definiendo qué es un algoritmo. Como dice, es un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema, ¿no? El objetivo siempre es resolver un problema. Los algoritmos están basados en eso. Los humanos efectuamos cotidianamente serie de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar algún resultado, como por ejemplo tomar el desayuno. Entonces realizamos, se podría decir, un algoritmo para resolver los problemas que tenemos. Como ahí hay un ejemplo, ¿no? Ahora, podemos ver las etapas para solucionar un problema. Siempre, se definen en 3 etapas en este caso, dentro de un problema, que es la parte principal del análisis del problema, la construcción del algoritmo y la verificación del algoritmo. En el análisis del problema tenemos que analizar muy bien el enunciado, que es la parte o gran parte de la problemática. El 70% es analizar bien el enunciado o lo que se nos da como problema, y la construcción del algoritmo y la verificación ya sería la parte restante. Ahora, tenemos unas propiedades que lo definen a los algoritmos, como que, la principal es que tiene un número finito de pasos. Cada paso es definido de un modo preciso, uno después de otro. Hay un conjunto de entradas, unos datos iniciales del algoritmo, y un conjunto de salidas, que son respuestas que tenemos del algoritmo, y la efectividad, que es basada en el proceso lógico, ¿no? Un diagrama de flujo es la que representa la esquematización de gráfica de un algoritmo, ya sea por cuadros o círculos o rectángulos, que representan gráficamente cómo está funcionando el algoritmo, ¿no? Es el diagrama de cómo fluye la entrada, se hace el proceso y nos retorna una salida. Ahí tenemos la simbología para el diagrama de flujo: el inicio, fin, la introducción de los datos, el proceso, las condiciones o decisiones, y algunas salidas o retornos, conexiones, ¿no? Ahí están los pasos: el inicio, la lectura de datos, procesamiento de los datos, impresión de los resultados y el fin. Hay unas reglas para la construcción de un diagrama de flujo. Todo diagrama de flujo, como ya lo habíamos dicho, tiene un inicio y un fin. Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser rectas, verticales o horizontales. Todas las líneas usadas para indicar la dirección del flujo deben estar conectadas. El diagrama de flujo debe construirse de arriba hacia abajo, top down, y de izquierda a derecha, no right o left. La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación, es decir, los algoritmos son pre-lenguaje de programación, no están codificados, es más bien un pseudocódigo, por decirlo así. No va a compilar nada por el estilo, es más una representación nada más. Al realizar una tarea compleja es conveniente poner comentarios que expresen o ayuden a entender lo que ya hemos hecho. Esto es para más o menos tu proceso lógico, no todos lo van a entender, no todos tienen la misma capacidad lógica, entonces comentarlo o, por decirlo así, definir lo que hace, ¿no? Si la construcción de un diagrama de flujo requiere más de una hoja, debemos utilizar los conectores adecuados y numerar las páginas correspondientes. Esto es más que todo un orden para entenderse, y no puede llegar más de una línea a un símbolo determinado. Bien, hay tipos de datos, ¿no? En todo lo que es el tema de algoritmos. Tenemos enteros, los reales o flotantes, enteros largos, los dobles, un carácter. Tenemos también los operadores aritméticos, que son de costumbre, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, el mod se conoce como mod o residuo, el residuo también. La jerarquía de los operadores aritméticos, bien, por matemáticas se entiende, ¿no?, que la multiplicación y la división es
tiene más jerarquía que la suma y la resta. Y se debe aplicar los términos matemáticos, el orden matemático y las leyes. Hay un ejercicio que se puede hacer algebraicamente, es un ejemplo. Y acá tenemos, ¿no?, los operadores aritméticos simplificados, más o menos. Igual, en un algoritmo se puede utilizar el incremento y decremento, que es la suma y la resta. Cabe decir que de uno en uno, ¿no?, también se puede hacer de 2 en 2, de 3 en 3 igual, n veces. Pero incrementa, doble operador de suma hace un incremento y doble operador resta un decremento. Y los operadores de relaciones, que es, por decirlo así, sentencias de comparación, ya que en los algoritmos existen las sentencias condicionales, puedes utilizar los operadores relacionales, que son las condiciones, ¿no?, que es el igual a, el diferente de, menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. Para tratar sobre los algoritmos, cabe decir que se utilizan muy a menudo en la vida cotidiana de todas las personas y es muy aplicado en todo lo que es el tema informático o de software, en el desarrollo en el lenguaje de programación y en el tema de tratar información para llegar a un fin o solucionar un problema. Bueno, espero que toda la información que hayamos expuesto sea de buena utilidad y agradecemos por su tiempo, por ver el video. Muchas gracias.